Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y positividad. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema, pero súper jugoso. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el vibrante y a veces enigmático mundo del romance, los secretos y las sorpresas del mundo del espectáculo turco. Exactamente, vamos a hablar de dos nombres que seguramente conocen y que, solo con mencionarlos, ya despiertan la curiosidad de muchísimos, Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Y no solo vamos a hablar de ellos por separado, repasando sus logros individuales, sino que vamos a desentrañar un romance secreto revelado. Sí, lo escucharon bien. Un amor inesperado, una chispa que saltó fuera de las pantallas, un romance que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Pero antes de que comencemos a revelar todos los detalles picantes, quiero darles la bienvenida a los que son nuevos en el canal. Si aún no lo han hecho, suscríbanse. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos y las historias más emocionantes del mundo de las celebridades. No se van a arrepentir. Además, suscríbanse para que podamos seguir creciendo y compartiendo contenido que les guste. Vamos, no se hagan los remolones. El botón los está esperando. Y para los que ya son parte de esta comunidad, gracias por su apoyo constante. Su participación, sus likes, sus comentarios y su lealtad son lo que hace que este canal sea tan especial. Ustedes son lo mejor. Bien, ahora sí a lo que vinimos. Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la televisión turca. Dos artistas que han marcado una época y que han conquistado corazones en todo el mundo. Hablemos primero de Altay. Este actor turco, nacido en 1990, es conocido por su carisma innegable, su talento actoral y su físico que roba suspiros. Desde sus inicios, Altay demostró tener un don innato para la actuación. Su incursión en el mundo del modelaje le abrió las puertas para participar en concursos de belleza, donde ganó el título de Best Model of Turkey en 2010. Este fue el trampolín perfecto para su carrera actoral. Su debut en la televisión fue con la serie Anferia Koydum, donde interpretó a Emir Sarrafolu, un personaje que lo catapultó a la fama. La serie fue un éxito rotundo y la química que tenía con su coprotagonista, Hazal Kaya, también generó rumores y especulaciones sobre una posible relación. Sin embargo, fue con Medcezir, la adaptación turca de la popular serie estadounidense de OC, donde Altay consolidó su estatus de estrella. En Medcezir, Altay interpretó a Yaman Koper, un joven problemático que encuentra una nueva vida gracias al amor y la amistad. Este papel le permitió demostrar su versatilidad como actor, pasando de la rebeldía a la vulnerabilidad con una facilidad asombrosa. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, lo que le valió un reconocimiento internacional. Tras el éxito de Medcezir, Altay ha participado en otras producciones notables, como Yerde, donde interpretó a Sarp Yılmaz, un policía encubierto. Esta serie, llena de acción y suspenso, demostró una vez más la capacidad de Altay para interpretar personajes complejos y desafiantes. Más recientemente, Altay ha incursionado en el mundo del cine y las plataformas de streaming, protagonizando películas y series como Hakan, Muaf en Netflix. Esta serie, basada en la novela de fantasía de Ene İpek Gökdel, le ha dado un nuevo impulso a su carrera, expandiendo su alcance a audiencias globales. Altay Ulusoy es mucho más que una cara bonita. Es un actor talentoso comprometido con su trabajo y que ha demostrado ser un camaleón capaz de adaptarse a diferentes géneros y personajes. Su carisma y su encanto lo han convertido en uno de los actores más queridos y admirados de Turquía. Ahora, hablemos de Serine Sarıkaya. Esta actriz turca, nacida en 1991, es conocida por su belleza, su elegancia y su talento actoral innegable. Desde temprana edad, Serine demostró su interés por el mundo del arte. Participó en concursos de belleza y comenzó a tomar clases de actuación, ballet y canto. Su debut en la televisión fue con la serie Peri Masal en 2008. Sin embargo, fue con Adanal donde comenzó a ganar reconocimiento. Su papel de Sofía en esta serie, donde compartió créditos con Mehmet Akif Alakurt y Oktay Kaynarca, le permitió demostrar su potencial y su talento.
Pero fue con Medcezir donde Serenay Sarıkaya alcanzó la fama y se convirtió en una de las actrices más queridas de Turquía. En la serie interpretó a Mira Beylice, una joven rica y rebelde que se enamora de Yaman Koper, interpretado por Atay Ulusoy. La química entre Serenay y Atay fue innegable y su interpretación cautivó a la audiencia. Después del éxito de Medcezir, Serenay ha protagonizado otras series y películas exitosas, como Fi, una serie dramática que aborda temas como el amor, la obsesión y la ambición. Su actuación en Fi fue muy elogiada por la crítica y le valió numerosos premios y nominaciones. Además de su trabajo en la televisión, Serenay también ha incursionado en el teatro. Ha participado en obras como Alice Arikalar Yarnda y Aşk Kokusu, demostrando su versatilidad como artista. Serenay Sarıkaya es una actriz talentosa, elegante y versátil. Su belleza, su carisma y su dedicación a su trabajo la han convertido en una de las actrices más importantes y admiradas de Turquía. Y claro, la chispa entre Atay y Serenay en Medcezir era innegable. La pantalla ardía. La conexión era tan intensa que para muchos no era solo ficción. Las escenas románticas, las miradas cómplices, los gestos de cariño. Todo apuntaba a una conexión real, a una atracción que iba más allá de lo profesional. Y aquí es donde entra la parte jugosa. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Paparazzi, revistas de espectáculos, fans, todos hablaban de ello. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis de fotos, de especulaciones. El hashtag #AtayBeSerenay se convirtió en tendencia en Twitter, y los foros de fans se llenaron de discusiones sobre la posible relación. Pero, ¿qué pasó realmente? Hubo algo más que una gran amistad y compañerismo en el set. ¿Existió ese amor inesperado del que hablamos? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y, por supuesto, de la información que hemos podido recopilar. Primero hablemos de los momentos que alimentaron estos rumores. Ya les dije, la química en Medcezir era palpable. Pero más allá de eso, hubo ciertas imágenes y situaciones que encendieron la llama de la esperanza entre los fans. Por ejemplo, se les vio juntos en eventos fuera del trabajo, en cenas íntimas, compartiendo momentos cómplices que para muchos iban más allá de la amistad. Recuerdo perfectamente una entrevista en la que ambos se miraban fijamente, con sonrisas que parecían esconder secretos. Las risas compartidas, las bromas privadas, las miradas que parecían decir, solo nosotros entendemos. Todo eso avivaba las llamas de la especulación. Las fotos tomadas por los paparazzi, las fotos. Capturaron miradas, sonrisas, gestos de cariño que definitivamente alimentaron la idea de que algo más estaba pasando. ¿Recuerdan esa foto en la que se les ve paseando por una ciudad, abrazados? La imagen, captada por un paparazzi, mostraba a Atay y Serenay caminando por las calles de Estambul, abrazados y riendo. Para los fans, esa foto fue una prueba irrefutable de su romance. O esa otra en la que están en un restaurante riendo y compartiendo un momento muy cercano. La imagen mostraba a la pareja disfrutando de una cena romántica en un restaurante de lujo. Las miradas, los gestos, la complicidad. Todo indicaba que estaban en una cita. ¿Amigos? ¿O algo más? Ustedes juzguen. Además, en el ambiente de la farándula, los amigos y allegados de ambos actores comenzaron a hablar. Algunos insinuaban, otros eran más directos. Se filtraban comentarios sobre la conexión especial entre ellos, sobre la complicidad que compartían. Algunos compañeros de rodaje en entrevistas informales dejaban caer pistas sobre una posible relación. Los estilistas, los maquilladores, los miembros del equipo técnico, todos tenían su propia versión de la historia. Y claro, los medios no tardaron en hacerse eco de estos rumores, creando un verdadero revuelo. Las revistas de espectáculos, los programas de televisión, los portales de noticias, todos hablaban del posible romance entre Atay y Serenay. Las noticias sobre ellos eran constantes, y los fans esperaban ansiosamente cada nueva actualización. Pero, ¿por qué hablamos de un romance secreto? ¿Por qué la palabra secreto en este caso? Aquí es donde entramos en la especulación y en lo que, al parecer, podría haber sido la razón por la que nunca se confirmó oficialmente una relación. Para empezar, ambos eran jóvenes y estaban en el apogeo de sus carreras. Un romance público, especialmente al principio, podría haber afectado sus carreras, su imagen, su contrato con las productoras.
La presión de los medios y de los fans podría haber sido abrumadora. Imaginemos la atención mediática que habrían recibido. Cada paso, cada salida, cada gesto habría sido analizado y juzgado por el público. La privacidad se habría esfumado. La posibilidad de que su relación fuera etiquetada y juzgada públicamente habría sido una carga pesada. Además, las relaciones en el mundo del espectáculo turco, como en cualquier otro lugar, son complicadas. Las agendas apretadas, los rodajes largos, la distancia, todo esto puede ser un gran desafío para cualquier pareja. Los horarios de rodaje de ambas estrellas eran extenuantes, y las locaciones a menudo se encontraban lejos de casa. El tiempo libre era escaso, y la posibilidad de pasar tiempo juntos era limitada. Tal vez decidieron mantener su relación en secreto para protegerla, para darle la oportunidad de crecer sin la presión mediática. La discreción en ese contexto podría haber sido una forma de proteger su amor. Y aquí es donde entramos en la parte más especulativa. ¿Duró este romance secreto? ¿O fue solo un breve coqueteo que quedó en la memoria de los fans? Aquí es donde las historias difieren, y donde cada uno de nosotros puede tener su propia opinión. Algunos aseguran que la relación fue seria, que duró bastante tiempo, y que incluso hubo planes de futuro. Cuentan que llegaron a conocer a las familias del otro y que incluso pensaron en dar el siguiente paso. Según estas versiones, la relación fue profunda y significativa, pero la presión mediática y las agendas laborales acabaron por separarlos. Otros dicen que fue más bien un romance fugaz pero intenso. Según esta teoría, la química en Medcezir fue real, pero el romance no trascendió el plató. Argumentan que la atracción fue fuerte, pero que no hubo un compromiso real y que la relación terminó de manera natural. Lo cierto es que independientemente de su duración, la química entre Atay y Serenei es innegable, y la huella que dejaron en los fans es innegable también. Su trabajo en Medcezir es recordado con cariño y nostalgia, y la posibilidad de un romance real entre ellos sigue siendo un tema de conversación entre los fans. Hoy en día, tanto Atay como Serenei han seguido adelante con sus vidas. Ambos han tenido otras relaciones, han continuado con sus exitosas carreras. Atay estuvo en una relación con Duygu Sarn, también actriz, pero la relación llegó a su fin. Serenei, por su parte, ha mantenido romances con otros actores y figuras públicas. Recientemente se rumorea que está en una relación con el actor Mert Demir, pero hasta el momento no hay confirmación oficial. Pero la magia de Medcezir, y la posibilidad de un romance en la vida real entre ellos, sigue viva en la memoria de muchos. ¿Por qué nos fascinan tanto estas historias de amor? Quizás porque nos gusta creer en el amor verdadero, en las conexiones especiales que pueden surgir en cualquier momento. Quizás porque nos gusta soñar con la posibilidad de que dos personas que se quieren en la pantalla, también lo hagan en la vida real. O quizás simplemente nos gusta el chisme. Y no los culpo, a mí también. El misterio, la intriga, la posibilidad de descubrir un secreto, todo eso nos atrae. Y en el mundo del espectáculo, las historias de amor son aún más fascinantes, porque involucran a personas que admiramos y seguimos. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos desentrañado los rumores, hemos analizado las evidencias, hemos especulado sobre el romance secreto entre Atay Ulusoy y Serenei Sarkaya. Un amor inesperado que, al menos para muchos, fue más allá de la ficción. Gracias por acompañarme en esta aventura. Gracias por sus likes, sus comentarios, sus suscripciones. Significa mucho para mí. Y recuerden, aquí siempre estamos al día con lo último del mundo del espectáculo turco. Prepárense para más noticias jugosas, más chismes y más historias emocionantes. Ahora, antes de que se vayan, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que hubo un romance real entre Atay y Serenei? ¿Cuál es su escena favorita de Medcezir? Me encantaría leer sus opiniones. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Necesito que se suscriban para seguir trayéndoles más contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.